Hola, hoy vamos a volver a hablar de la articulación. Es un tema que me ha propuesto Jessica hace unas semanas y me parece interesante. Ya hablamos de ello hace unos cuantos vídeos, pero hoy os voy a proponer un truco que ayuda para conseguir el picado correcto y también ayuda mucho a la primera vista. Y se trata de reflexionar sobre cómo pensamos las notas mientras estamos tocando. Yo si toco, por ejemplo, esta escala, puedo pensar fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. Puedo pensar el nombre de las notas, que tenemos costumbre en los países latinos de solfear, de darle un nombre a cada nota. Los países anglosajones no tienen esta costumbre y les cuesta bastante más recurrir al truco que os voy a proponer hoy. Yo ahora no estaba pensando fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Estaba pensando da, do, da, di, do, de, di, da, di, de, do, di, da, do, da. Disculpad mi entonación. Ya veis por qué toco el oboe, porque no puedo cantar. Yo realmente lo que tengo en la mente es da, do, da, di, do, una pronunciación con una D, de esta manera que consigo que la lengua, en lugar de ir frontal contra la caña, que sería una T, va por debajo, va suavemente da, do, da, di, da, como al pronunciar ta, to, ta, ti, ta, ahí estamos cerrando, da, do, da, di, da, va por debajo, va más blando. Pero si pensara una T, ¿cómo estaría tocando? Aquí el ataque es más frontal y es mucho más directo el ataque. Tato, tatito, hay esa diferencia. Supongo que lo veis. Y esto no solamente cuando tocamos algo picado. Si tenemos una articulación, por ejemplo, si esto fuera dos ligadas, dos picadas, lo que estoy pensando es da, o, da, di, do, e, di, da, di, e, do, di, da. Cuando tengo una nota picada, pienso que consonante le corresponde una T, una D, da, 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 o ta, ta, ta. Y en cambio, cuando está ligado, solo pienso en la vocal de la nota, ta, o, ta, por ejemplo. O si fuera la escala completamente ligada, aquí estoy pensando ta, o, a, i, o, e, i, a, i, e, o, i, a. Solamente la primera nota con una T y todas las demás solamente las vocales. Entonces, cuando estoy leyendo algo a primera vista, estoy viendo las notas, el ritmo, y ya esa articulación que está escrita, una ligadura, un puntito, una raya, me está dando también la pronunciación. Yo muchas veces con mis alumnos, más que de articulación, hablo de pronunciación de las notas, de o un acento, por ejemplo. Yo estoy pensando dam, dom, dam. No quiero un ataque duro y quiero un eco detrás. Dam, dom, dam, dim, dom. Pero igual lo quiero más marcado. Ahí estoy haciendo una T. O igual quiero corto. Aquí estoy pensando ta, to, ta. T, A, H, digamos, ta, con un poquito de resonancia detrás. O igual lo quiero seco. Ta, ta, ta. De esta forma, al pensar en una pronunciación, ya estoy obligando a la lengua a pronunciar, a estar el tiempo necesario contra la caña y tocar la caña de la forma correcta. Lo mismo que al hablar pronunciamos las consonantes, toca la caña de forma diferente, según sea una T, según sea una D, y también tenemos la duración de la nota, también tenemos si luego lleva un acento o no lo lleva. Y esto para mí ha sido ta, to, ta, ti, tom, tem, tim, tam. Por ejemplo, este tam que estoy haciendo es una T, el ataque, suena lo de la esa resonancia. Es el equivalente a abrir, que suene la nota y luego dejar la resonancia ahí. Os animo a que probéis en una escala algo sencillo, por ejemplo esto, una octava, solo picado, diferentes tipos de picado, dos ligadas, dos picadas, ligadas de dos en dos, pensando ta, o, ta, i, to, e, ti, a, ti. Porque es un recurso muy útil, mucho más inmediato en el momento de tocar que pensar cómo estás colocando la lengua, porque con la pronunciación tu cerebro ya va a saber dónde poner la lengua, y también para la primera vista, porque ya de un vistazo estás viendo todo, notas, ritmo y articulación. Seguiremos la semana que viene.